La reflexión del día de hoy. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen. Salió el sembrador. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12, le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están afuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán; por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, la seducción de la riqueza y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Utilizando imágenes que el pueblo que lo rodeaba captaba, comprendía muy bien, y nosotros también por nuestro mismo contexto agrícola, hoy la palabra de Dios, hoy Jesús mismo nos da un mensaje extraordinario, sencillo, elemental, y que lleva adjunto una explicación por parte de Jesús. Y si bien es cierto, todos sabemos que la homilía en la Santa Misa es la explicación de alguna manera de la palabra de Dios,
o mejor dicho, la contextualización en el ambiente litúrgico y vital de nosotros, de la palabra que hemos escuchado, hoy Jesús mismo nos hace una bella homilía, una bella interpretación de lo que Él mismo acababa de enseñar. Notamos cómo lo hace privadamente. A la multitud le lanza el mensaje en general. Ya en la casa, en esa conversación familiar, y yo no sé si usted sabe, pero la palabra homilía lo que significa es eso, conversación familiar. Jesús comparte, conversa con ellos como familia y les explica la palabra. Por eso yo solamente quisiera ayudarles y ayudarme a que nos ubiquemos en dónde nos encontramos en la parábola. ¿Qué tipo de terreno somos nosotros? Depende el tipo de terreno, así va a ser el tipo de fruto y la durabilidad del fruto que demos. Porque el divino sembrador es el mismo, ayer, hoy y siempre. Jesucristo el Señor, que sea bendito para siempre, Él es el divino sembrador, que sale ayer, hoy, mañana y siempre por los campos y las veredas del mundo a esparcir la semilla que es su palabra. Entonces, el divino sembrador actúa. La semilla preciosa, extraordinaria, la palabra de Dios, es capaz, dice la misma palabra de Dios, capaz de salvarnos la palabra. Entonces, el sembrador extraordinario, la semilla de excelente calidad, el terreno es el que va a marcar la diferencia. Dice que unos granitos cayeron en la orilla del camino, en la vereda. Vinieron los pajaritos y dice, y se la comieron. ¿Quiénes son ellos? Dice Jesús. Son aquellos que escuchan la palabra y luego viene Satanás y de alguna forma, dice, se lleva, como esos pajaritos se llevan la semilla, Satanás se lleva la semilla. Y es símbolo de aquellos que están a la orilla del camino del Señor, aquellos que no se han vinculado, que no están del todo cerca, aquellos que no tienen ese buen deseo y que tienen tantas distracciones. Recuerdo que Santa Teresa de Jesús, la Santa de Ávila, decía que la imaginación es la loca de la casa. Y uno puede estar oyendo la palabra de Dios y puede tener pajarillos o mariposas, que son las distracciones que se encargan de quitarle la palabra de Dios que quiere caer en el terreno. El diablo se la lleva de múltiples formas a través de nuestra imaginación, de nuestros pensamientos. Es el primer escenario. El segundo, dice Jesús mismo, es el terreno pedregoso. El escenario del terreno pedregoso se resume entre aquellos que no tienen raíces. Escuchan la palabra, dice, con alegría, pero al no tener raíces y cuando viene el primer problema, la semilla ya no logra fructificar bien. Las raicitas que iba echando entre las piedras se sofocan y dice, por cualquier contrariedad se dan por vencidos. ¿Se ubica usted probablemente en el terreno pedregoso? El terreno de aquellos que fácilmente se dan por vencidos, o como decimos en nuestro lenguaje coloquial, se rajan fácilmente a la primera. Comienza con alegría su proceso de conversión, el proceso de discipulado, el proceso de seguimiento, de vida eclesial, de vida en comunidad. Y cuando mira ya alguna cosita que no le gusta en su comunidad, pensemos de algún grupo, de algún movimiento, en nuestras comunidades o pequeñas comunidades, en barrios, en colonias, en caseríos, en los apostolados, en las pastorales, cuando vemos que alguna cosita no nos gusta o nos toca,
nos damos por vencidos. No habían raíces sólidas, había emoción, pero ni usted ni yo podemos vivir de pura emoción. La emoción pasa, y por eso la Iglesia es muy sabia y sin algo luchas para que no caigamos en el emocionalismo. Hay muchos cristianos que les fascina el espectáculo, el emocionalismo. Y a veces si nos descuidamos se nos puede meter dentro de la misma iglesia, la famosa novelería. Es que esto sí, amén, aleluya. Y la gran emoción, no hay raíz, no hay fundamento, truena en poco tiempo eso que se recibió con amor porque no hay raíz, hay espectáculo, hay emoción, hay mucha cosa emotiva, pero no hay nada en el fondo que dé consistencia a la pequeña raíz. El tercer escenario, la semilla que cae entre espinas, son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, la seducción por las riquezas y el deseo de todo lo demás, ahoga la palabra y la hace estéril. ¿Será que nos encontramos en ese tercer escenario de la semilla sembrada entre espinas? Que tenemos preocupaciones, todos tenemos preocupaciones. Que tenemos inquietudes, todos podemos tenerlas. Que hay responsabilidades económicas. Usted sabe que tiene que mantener a su familia, tiene que sacar adelante su hogar, tiene diversidad de compromisos. Hay que luchar por una sana subsistencia y por trascender y por mejorar y por progresar. Pero no puede convertirse eso en una obsesión. Cuando se convierte en una obsesión, dice Jesús, de la preocupación de esta vida se pasa a la seducción de la riqueza. Y ya esa seducción ahoga la palabra de Dios, porque se quiere tener más, y queriendo tener más se quita la importancia a lo que debería ser más, que es Jesús. Viene a menos algo y crece dentro de nosotros la seducción por todo lo demás. Y al final termina ahogando la palabra. Creo que todos hemos conocido casos de hermanos que han empezado con fervor, con ilusión, pero en algún momento terminan naufragando, ahogan totalmente la palabra, precisamente por este afán desmedido de preocupaciones que llevan a una seducción más profunda por las riquezas, y dice Jesús, y el deseo de todo lo demás. Ahí usted puede incluir todo lo que se le ocurra. Y finalmente, cuarto escenario, los que reciben la semilla, seguramente como usted, incluso a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de la radio, poniendo su esfuerzo, tratando de concentrarse porque cuesta. Yo comprendo la situación de muchos de ustedes que desearían estar participando presencialmente en una Sagrada Eucaristía, y ya en la casa, entre las distracciones, entre la bulla, entre los niños, entre tantas cuestiones, como que cuesta que uno pueda concentrarse, pero vale la pena ese esfuerzo porque se convierte usted en tierra buena. Esa tierra buena que hace lo posible en la medida de sus, ahí sí, posibilidades de concentrarse para que la semilla caiga en un corazón bueno, noble, disponible, humilde, sencillo. Son los que aceptan la palabra y dan fruto. El fruto, ahí dice Jesús, va a ser diferente dependiendo los talentos y los carismas de cada quien. Dice, unos van a dar el 30, otros el 60 y otros el 100 por uno. No todos vamos a dar el mismo fruto en la vida. Los frutos son diferentes. Cada uno da un fruto dependiendo su propia realidad. Esa es la riqueza de nuestro mundo. Es como en un jardín. Todas las flores son diferentes, pero todas engalanan y todas hacen posible que se manifieste la belleza de Dios. Los frutos van a ser diferentes. Notemos que solo el de la tierra buena da fruto en la diversidad, porque la iglesia no es uniformidad. No todos tenemos que dar el fruto al 30%.
Eso sí, al que más se le da, más se le pide. Y a quien el Señor le ha facilitado algo, más le va a exigir en este sentido. Por eso dice unos 30, otros 60 y otros el 100 por uno. Lo importante es dar fruto. ¿En cuál de los 4 escenarios se ubica usted? ¿En la orilla del camino? ¿En el terreno pedregoso? ¿Entre las espinas? ¿O la tierra buena? Que el Señor nos bendiga. Él que es el divino sembrador ha salido esta noche a esparcir una buena semilla. Dios quiera que esa semilla hoy haya caído en un corazón bueno y noble, para dar fruto en abundancia, para mayor gloria de Dios y para bien nuestro. Que así sea para todos nosotros.